Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural como cada semana. Agradezco a Hombre Nuevo Digital, como siempre, por prestarnos un micrófono, por estar aquí con nosotros acompañándonos y permitiendo que la vida cultural se siga extendiendo entre todos nuestros amigos radioescuchas. Y el día de hoy, pues, tenemos una celebración especial. ¿Sabían ustedes que desde 1993 se celebra en México el Día del Inventor Mexicano? Obviamente, ¿sí? El 17 de febrero. De tal manera que se me ocurrió, por algunas sugerencias, pues apegarme algunos domingos a las efemérides y la cultura mexicana en el ámbito de los inventos ha sido maravillosa y no siempre le damos el reconocimiento que merece. Entonces, creo que hablar el día de hoy de ideas de México es estupendo. Este día, como les decía, se celebra desde 1993, pues en memoria del natalicio de Guillermo González Camarena, este gran ingeniero que logró uno de los inventos de mayor trascendencia mundial, el sistema de televisión a color. Guillermo González Camarena nació un día de 1917, como hoy, en Guadalajara, Jalisco. En 1930 se graduó en la Escuela Superior de Ingeniería y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Él fue realmente muy multifacético, además de investigador, fue inventor, pero también compositor de algunas canciones. Y aunque no lo crean de manera, pues, que parecía un juego, pero no lo era, a los 8 años él construyó su primer radiotransmisor. Y a los 12 construyó su primera radio como aficionado. A los 23 patentó su sistema tricromático de secuencia de campos, que unos años más tarde pues se mejoraría y daría pauta para la existencia de la televisión a color para el mundo. Él además fue un astrónomo aficionado que construyó sus propios telescopios. De acuerdo con Ruiz de la Huerta de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el libro titulado Guillermo González Camarena, pues la fama de este último no fue producto solamente del sistema de televisión a color, sino que además la Universidad de Columbia en Estados Unidos le encargó que fabricara pues varios de estos equipos para sus laboratorios, y más tarde la misma institución le conferiría el grado de doctor honoris causa. Sí, entonces, si bien lo conocemos como el inventor de la televisión a color, el hecho es que por allí hay algunos dilemas respecto a si era o no era totalmente un invento suyo. Si bien existen algunas disputas sobre quién fue el verdadero creador de la televisión a color, a Camarena es a quien se le reconoce como el responsable del sistema que permite esta transmisión. Anterior a él, John Logie Baird había tenido la idea de esta invención, pero realmente nunca la concretó. Y años después del invento del mexicano Camarena, Peter Goldmark de la CBS puso en funcionamiento la televisión a color con Goldmark, demostrando la eficacia del sistema. En el año de 1940 creó el sistema STSC, o Sistema Tricromático Secuencial de Campos, lo que conocemos como RGB, que es verde, rojo o azul mejor dicho, y azul, red, green, blue, por sus siglas en inglés de RGB. Esto le permitió transmitir la televisión en color, y el invento consistió en crear un aparato que adaptaba la ya existente televisión en blanco y negro a color.
Y en 1941, Camarena presentó su solicitud para patentar la invención, obteniéndola un año más tarde. En 1946, desde el laboratorio en las oficinas de la Liga Mexicana de Radioexperimentos, ubicada en nuestra Ciudad de México, Camarena envió por primera vez la transmisión en color. Así que, pues bueno, realmente este invento llenó de gloria a México en muchos sentidos y pues aquí, aunque tenemos tristemente su fallecimiento en la década de los 60, hubo tiempo mucho antes para lograr avances. En la década de los 50, el trabajo de Camarena fue muy reconocido y la otrora televisión satelital S.A., que actualmente se llama Televisa, si se habían preguntado de dónde venía el nombre de televisión satelital, dio las siglas del mexicano a su canal 5, que era XHGC, GC por González Camarena, precisamente. Y entre los años de 1960 y 62, Camarena presentó mejoras a su patente para sistemas de televisión. En 1963, finalmente se realizó la primera transmisión a color en México con la serie Paraíso Infantil. Incluso el invento de este gran mexicano fue utilizado en misiones no tripuladas que se emprendieron por parte de la NASA. González Camarena fue también el responsable de la primera exportación de equipo 100% mexicano en Estados Unidos cuando se le encomendó construir el equipo de televisión a color de circuito cerrado. Desafortunadamente, víctima de un accidente automovilístico, Camarena murió a los 48 años de edad. Sí, efectivamente, tan joven cuando todavía tenía pues muchísimo que pues legar al pueblo de México. Sin embargo, pues lo que queda es suficiente para recordarlo con todo el honor que merece. Él falleció el 18 de abril de 1965. 30 años después, en 1995, la Federación Nacional de Inventores Siglo XXI, AC, creó la Fundación Guillermo González Camarena, que se dedica a promover inventos mexicanos en los terrenos de la ciencia y la tecnología. Asimismo, el Instituto Politécnico Nacional, para honrar su nombre, construyó el Centro de Propiedad Intelectual que lleva su nombre. Pues, ¿qué les parece, amigos, esta extraordinaria historia que se tiene aquí? Ahora bien, hay otro de los grandes inventos que tienen que ver en este sentido con la cultura musical, y es el sonido 13 por Julián Carrillo. Julián Carrillo Trujillo, nacido en 1875, fue un mexicano que en su natal San Luis Potosí dedicó su vida a la música. Gracias a este compositor, director, pero también científico, se creó o surgió la famosa teoría musical denominada Sonido 13, que influyó en muchos músicos de distintas nacionalidades y que realmente pues fue un parteaguas, porque antes de él se creía que la música tenía solo 12 sonidos y por eso es que a su teoría musical se le conoce como Sonido 13. Él crea este sistema basándose en la utilización de microtonos, unidades de una escala musical pues que no eran tradicionales. Y para 1926, pues Carrillo se dio cuenta del error que existía dentro de la música como tal y que durante 4 siglos había estado usándose esto por todos los músicos. Estos falseaban las relaciones naturales de los intervalos y según el mexicano, pues con esta nueva teoría del sonido 13, ahora era posible solucionar esto y concordar con el sistema que se utilizaba pues desde 4 siglos antes, como les mencioné.
Él realizó investigaciones sobre el microtonalismo, que son más notas llamadas microtonos, y con base en estas desarrolló su teoría del sonido 13. En la música tradicional se utilizaban 12 semitonos iguales y ahora podrían dividirse en más. Con la utilización de estos microtonos en tercios, en cuartos, quintos y hasta 16avos de tono, la teoría del mexicano pues ha sido puesta en práctica en salas de conciertos de países tan importantes como Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, por supuesto nuestro hermoso México, entre algunos otros. La primera composición de Carrillo que demostraba esta teoría la conocemos como Preludio a Colón en 1922, y aquí el compositor propone recrear impresiones combinadas de miedo, asombro y gozo que se perciben cuando se descubre el misterio de un nuevo universo. Pues, ¿qué les parece, amigos? Tenemos a este gran músico mexicano que, bueno, falleció en el año de 1965, igual que Guillermo González Camarena, no sin antes legarnos, pues, un poco de su talento, mucho de su talento, diría yo, ¿sí? A México con este gran preludio a Colón. Continuamos. Aquí seguimos, queridos amigos, disfrutando pues de este conocimiento a través de las grandes ideas de México. Estos inventos de creadores y sobre todo investigadores y de ingenieros mexicanos, pues que nos han permitido no solo gozar de fama, sino gozar del producto de su trabajo. Desde algo que está en nuestras vidas diarias, algo tan cotidiano como es el flotador del baño, hasta algo mucho más complejo como un tratamiento contra el cáncer. Todo esto ha sido obra de grandes mentes mexicanas. Y pues sabemos que nuestro país, sí, nuestro amadísimo México, está lleno de talentos, pintores, escritores, pues ingenieros mexicanos, abogados que han dejado huella en todo el mundo, no solo por sus grandes aportaciones, sino y principalmente por su gran habilidad. Dicho esto, pues bueno, me voy a enfocar en hablar sobre cómo se ha mejorado nuestra vida, en particular nuestra vida cultural. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, no solo de hombrenuevo.mx, sino también en Pura Vida Cultural, a través de Facebook, de Instagram. Próximamente, les recuerdo, estamos a unas semanas de estrenar un estudio Pura Vida Cultural en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, donde tendremos talleres, cursos, capacitación. Algunos de mis compañeros de aquí de la estación también estarán dando algunos cursos, conferencias, entonces no se nos despeguen. Asimismo, tenemos un WhatsApp en la agencia, que es el 55 36 75 6059. 55 36 75 60 59. Te recuerdo también que a mí, en lo particular, me puedes encontrar en Facebook en una fanpage como figura pública, Elisa González. Elisa con S, González, las dos con Z. También me encuentras en Instagram como elisagonzalez.pbc. PBC de Pura Vida Cultural. Sí, pues aquí seguimos conociendo estos grandes inventos. Sabemos que debe y hay una lista pues interminable de grandes descubrimientos y creaciones que tenemos en mente que nos han ayudado a tener una mejor calidad de vida. Pero pues en el terreno de lo aeroespacial, pues muchas veces no nos ponemos a pensar en lo que se ha creado. El jetpack, también llamado avión individual,
Es una mochila que por medio de un mecanismo que tiene o provoca propulsión, permite que la persona se impulse por el aire y vuele por algunos momentos de manera controlada. Efectivamente, podríamos hablar que el sueño de volar se hizo posible. Recuerdo hace pues algunos años en el Estadio Azteca se presentó Michael Jackson y él llegó en uno de estos jetpack. Entonces era increíble verlo elevarse entre la multitud. Pero pues este invento pues fue creado por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, quien además de poseer un título en física aeronáutica, era piloto aviador desde los 24 años de edad y también era fundador o es el fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. El jetpack se utiliza para diversos objetivos. En el cine, en espectáculos musicales como el que ya les mencioné de Michael Jackson, también en espectáculos deportivos y además sirve pues ya con un mucho de entusiasmo y riesgo, pero también casi como un efecto especial artístico, pues realizar emocionantes piruetas y hasta coreografías. Por otro lado, también es muy útil en industrias como la del petróleo, el gas, la agricultura, porque facilita los procesos. Y las buenas noticias es que incluso se han utilizado algunos de estos jetpack para labores de rescate. Sin embargo, estaremos preguntándonos, pues, ¿cómo surge este invento? Y el talento de Juan Manuel Lozano con sus manos, pues, le vino de nacimiento. A sus 19 años crearía el primer motor. Poco tiempo después estaría graduándose de ingeniería. Los estudios, por supuesto, como para todos nosotros, no son fáciles, pero su perseverancia y su buena actitud lo llevaron al éxito, no solo para crear este jetpack del que estamos hablando, sino para perfeccionar incluso otros descubrimientos. En ese momento, pues él estudiaba con ahínco y estudiaba también qué otros usos podían dársele a este invento tal cual. Al día de hoy, pues existen otras máquinas que se han inspirado en este jetpack de este gran ingeniero. Sí, entonces imagínense, podemos volar o bueno, las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, quienes lo hemos apreciado, es verdaderamente espectacular. Continuando con otro de los grandes inventos, pues es la tinta indeleble, ¿sí? No todos los inventos, como, bueno, escuchamos en el bloque anterior, tienen que ver necesariamente con ingeniería o con electricidad, sino, como vimos, bueno, pues de la música, pero aquí también, pues se enfoca en otras áreas, como es la tinta indeleble. El A lo largo de la historia, pues tenemos creaciones fantásticas con respecto a la escritura, con respecto al legado, sobre todo cuando hablábamos de la tinta china, que proviene de ese país, por supuesto. Pero la tinta, pues nos ha dejado no solo el recurso visual que podemos leer, sino también, pues algo importante, que es el aprovechamiento de diversas, pues ideas que puedan mejorarla. La tinta indeleble se utiliza principalmente en el proceso electoral, pues para asegurar que sea lo más justo y ordenado posible. Cuando un ciudadano realiza su voto, se le marcan los dedos. Yo creo que a todos nos han marcado nuestro dedito con este líquido y esto pues evita que se pueda volver a votar. Esta fórmula se utiliza, pero debemos saber, y esto es un dato curioso, que en cada proceso electoral es diferente. Por lo general, la tinta indeleble tarda 15 segundos en secar y sin ser tóxica dura entre 2 y 4 días sin borrarse, pues dependiendo de la química de la piel de la persona que la ha recibido. Gracias a los esfuerzos de Filiberto Vázquez Dávila, pues este invento no solo ha jugado un papel esencial en las elecciones de México, sino que ha trascendido a muchos otros países.
y ha impulsado pues la democracia y la igualdad. ¿Qué les parece, amigos? Muy interesante, ¿no? Generalmente en estas cosas que les menciono que no prestamos atención por ser tan cotidianas, pero que pues nos dejan pues mucho de buen sabor de boca sabiendo que es de un gran creador mexicano. Y pues para ponernos un poquito de sabor en este día y acercarnos a el término de nuestro segundo bloque y que se nos antoje algo rico, pues ¿qué les parece hablar de la máquina de tortillas? ¿Sí? La tortilla pues evidentemente es uno de los elementos más característicos de nuestra gastronomía, pues no en vano se nos conoce como el pueblo del maíz. Si bien se pueden hacer a mano, como todos sabemos y hemos disfrutado o en mi caso he preparado tortillas a mano, también sabemos que se hacen por medio de una plancha o de un comal y que una prensa puede darle forma a la masa. La velocidad de producción, por supuesto, es muy lenta, muy artesanal, diríamos, o rústica, pero deliciosa. Sin embargo, esto pues no sería suficiente para satisfacer a las familias mexicanas. Y fueron dos grandes ingenieros mexicanos quienes desarrollaron, ¿sí?, la máquina tortilladora. Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero. Ellos crearon esta máquina que tiene la capacidad de producir cientos de piezas cada hora o miles de piezas al día. La única diferencia es que cuando se creó esta máquina, nada más para que se den una idea, pues producía las tortillas cuadradas en vez de hacerlas redondas. Sí, hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Coyoacán y a un lugar donde venden las tortillas cuadradas. Me llamaba mucho la atención, en aquel año no sabía que eso era lo original y yo creo que como muchas personas pues no lo sabían o no lo saben, pero ahora lo sabemos. La tortilla de máquina original era cuadrada. Tiempo después, pues ya hasta que vino otro ingeniero mexicano, tomó como inspiración la máquina creada por Rodríguez y Romero y creó esta versión mucho mejor que no solo producía estas tortillas o produce estas tortillas redonditas tal como nos las comemos hoy, sino que también las hace de diferentes tamaños. Por eso tenemos la tortilla taquerita, que es la chiquita y amigos, ya se me antojó, ¿sí? Y que además de forma automática lo hace. Esto es, ya no requiere la intervención de un operador en el medio del proceso de producción. Eso sí, aunque muchas fábricas producen actualmente este tipo de maquinaria, todos los mecanismos toman como base la idea original que estos tres grandes ingenieros mexicanos desarrollaron. Sin embargo, el nombre del último pues parece perdido en la historia porque solamente es una adaptación, la que conocemos hoy día, pero adaptación al fin y al cabo. Ya se me antojaron unos ricos y deliciosos tacos mexicanos rellenos de cualquiera de nuestros guisos exquisitos. Pues, ¿qué les parece, amigos? Vamos a continuar, pues no solo saboreando a México, sino aprendiendo muchísimo con estas grandes ideas de México, pues después de un corte. Continuamos, queridos amigos, hablando de estas grandes ideas de México en la celebración del Día del Inventor Mexicano. Y pues muchas veces y de manera cotidiana acudimos al cuarto de baño, lo utilizamos y jalamos la palanca al final. Es tan común y resulta tan sencillo que no nos ponemos a pensar en su mecanismo. No nos detenemos a considerar qué es lo que hace posible, ya que dentro de cada caja del baño, mejor dicho, pues existe un pequeño mecanismo que denominamos flotador y es el encargado de regular el flujo del agua. Pero, ¿se han preguntado, pues, a quién se lo debemos? ¿Sí? Fue José Antonio Alzate y Ramírez, quien vivió de 1737 a 1799.
Él fue filósofo, también fue sacerdote, teólogo, astrónomo, cartógrafo, historiador, naturalista, botánico, geógrafo y periodista. Por supuesto, orgullosamente mexicano. Él desde joven sintió una gran atracción hacia todo lo que eran las ciencias exactas como las matemáticas, la química, la física, pero le encantaban también las ciencias naturales y la filosofía. Estuvo fuertemente apegado a su fe religiosa, por lo que todas las profesiones y las áreas a las que él dedicó su talento, su entusiasmo, pues los hizo o lo hizo de una forma pues muy general, en la que sí se formó profesionalmente y terminó todos los estudios, fue la de sacerdote. Sin embargo, destacó en todas y cada una. Él se ordenó religiosamente en el año de 1758 y estableció lo que para él era: solo creo los prodigios que acerca de la destrucción de Jerusalén refieren los libros sagrados, porque creo firmemente que son hechos revelados. ¿Sí? De esta manera, don José Antonio Alzate, pues no solo escribió textos relacionados con el cristianismo, sino que ejerció también pues labores técnicas, desarrolló diversos escritos y allí él exponía sus investigaciones. Impulsó la ciencia, pero además la puso en práctica. Por ello, pues es el inventor del primer flotador del mundo. Pues este flotador u obturador automático surgió como una necesidad para el teólogo cuando se dio cuenta que había que cortar pues este flujo por medio de una llave cuando una fuente estaba llena. Él explicó lo anterior de la siguiente forma: en un terreno horizontal, después de llenar una fuente, si no se tiene el cuidado de cortar la comunicación de la cañería, ya sea por medio del instrumento que llaman llave o por otro arbitrio, la fuente está continuamente represándose de agua y pierde tanto de la que recibe. ¿Sí? Entonces, bueno, este texto pues, nos habla precisamente de esa necesidad de tener este flujo, y si bien pues el invento parece algo muy, muy común y ordinario, inclusive intrascendente al día de hoy, es de gran importancia, pues se emplea en los retretes, y esta invención pues evitó la fuga de agua, pero también aplicado a otras mejoras y descubrimientos, pues detiene la fuga de otros líquidos. ¿Sí? Y él inventó para las personas que nos gustan los jabones aromatizados, imagínense nada más, el jabón de coco. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos hablando no solamente de asegurar el agua, de cuidarla, ¿sí? Entre un depósito necesario, bueno, que llegue a una altura necesaria, depósito sanitario, sino que con el tiempo además se crearon versiones mucho más complejas como las que tenemos en la actualidad, que nos permiten desalojar el agua en diferentes cantidades de acuerdo con nuestra necesidad. Y pues a quién le debemos este útil invento, como les mencioné, al ingeniero José Antonio Alzate, quien desarrolló este invento en 1790. Sí, estamos hablando ya de más de 2 siglos para este aparato que parece tan común. ¿Qué les parece, amigos? Pues este flotador de baño. Y luego viene el sistema Gnome. Si bien los operativos de computadoras más famosas, como todos sabemos, pues es Windows, iOS, Linux, pues gracias a ingenieros mexicanos como Miguel de Icaza y Federico Mena, pues es posible afirmar que en la industria de software también existen productos que son orgullosamente de origen mexicano. Gnome, que se escribe
Gnome, que es Gnome, pues es un entorno de escritorio, es decir, un paquete de software diseñado para interactuar pues de manera gráfica e intuitiva con el sistema operativo de una computadora. Y este sistema se encuentra disponible ya en más de 160 idiomas, es completamente intuitivo para ayudar al usuario a trabajar de una manera simple y veloz. Sus características más importantes pues son el hecho de que está diseñado como un software libre, lo cual quiere decir que es posible hacerle mejoras o también algunas adaptaciones para los usuarios y que estos puedan tener una experiencia o que todos nosotros como usuarios podamos tener una experiencia más personal y cómoda dentro de la enorme cantidad de herramientas y aplicaciones que Gnome tiene. Esto significa que hay procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de mensajería, herramientas de programación, juegos y muchas otras características, pues que finalmente van a permitirnos maximizar todas las posibilidades dentro de nuestra computadora. Además, otro de los grandes elementos y que resultan de los más atractivos es que tiene la capacidad de adaptarse a muchos tipos de usuarios diferentes. Por ejemplo, los que tienen alguna capacidad diferente y ofrece también reconocimientos de voz y algunas otras facilidades. Pues, ¿qué les parece? Sí, aquí estamos hablando de estos grandes inventos, las grandes ideas de los mexicanos. Y algo muy interesante también es que a un mexicano se le debe el primer anticonceptivo oral, esto es la primera pastilla anticonceptiva. Luis Ernesto Miramontes, quien nació en el año de 1925 y murió en el 2004, pues fue un nayarita inventor de este primer anticonceptivo. Fue investigador y cofundador del Instituto de Química de la UNAM. Él descubrió en la Ciudad de México, en 1951, este componente activo de la píldora que es la norestisterona, ¿sí? Lo cual pues dio todo un desarrollo a la medicina. Junto con los científicos y doctores George Rosenkrantz y Carl de Yarasi, ¿sí? El entonces estudiante de química, Luis Miramontes, porque todavía estaba estudiando, descubrió este componente que daría origen a estas pastillas. La invención se le atribuye de manera más frecuente a Rosenkrantz, porque él era el director del laboratorio, y a de Yarasi, quien llevaba la dirección de la investigación. Pero fue Miramontes a quien finalmente se le reconoció como la persona que sintetizó el compuesto por vez primera, ¿sí? Él inclusive fue reconocido por el presidente Miguel Alemán en el año de 1951. Los laboratorios Sintex tenían en aquellos años un acuerdo con nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y la compañía proporcionaba apoyo económico a la institución y esta a cambio pues ofrecía las prácticas profesionales en la que los estudiantes podrían tener pues un puesto a futuro. De esta manera, en 1950, Carl de Yarasi invitó a Miramontes, quien tenía fama como estudiante de ser un gran experimentador y que además lograba síntesis en estos comprimidos o pastillas en un tiempo récord. Así, el mexicano pasó a ser el asistente y se le asignó encontrar un programa que pudiera ser útil para un desarrollo de progesterona, que es esta hormona esteroide sintética oral, para poder reemplazar estas inyecciones que eran tan dolorosas y que eran aplicadas en mujeres cuando desafortunadamente sufrían una pérdida o un aborto involuntario, ¿sí? Después de meses de trabajo, pues Luis Miramontes, sin estar consciente de ello totalmente, porque pues estaba utilizándolo con otra intención, había sintetizado el compuesto principal de la píldora anticonceptiva. No fue sino hasta un año más tarde que tuvo un conocimiento pleno
de lo que había logrado, ¿sí? De tal manera, pues esta medicina mexicana, pues también tuvo como resultado este avance tecnológico, pues gracias, como ocurre muchísimo en la ciencia, a un pues accidente, como suelen llamarle, ¿sí? Y él trabajaba de esta manera, pues para un desarrollo y terminó siendo utilizado con un gran porcentaje de efectividad, ¿sí? No podemos decir que haya sido desafortunado, ni mucho menos. Ha habido pues algunos desarrollos que sí lo han sido, pero en este caso un desarrollo científico llevó a otro, ¿sí? Entonces México en esa época de los 50 pues tuvo un gran auge en el aspecto científico, principalmente en el área de la química, y el gobierno pues impulsaba estos grandes desarrollos, y puede deberse en gran parte a que también en esa época se dio una gran sintetización de diversas sustancias que se extraen de hierbas que son propias o endémicas de nuestro país. Sin embargo, pues sí tenemos desarrollos, tenemos esta gran tecnología, todos estos inventos, ninguno de ellos sería posible sin los grandes inventores, a los cuales reconocemos en este día. Si les parece bien, amigos, continuamos después de un corte. Aquí seguimos, queridos amigos, disfrutando la pura vida cultural, como ustedes saben, y aprendiendo el día de hoy de estas grandes ideas mexicanas. Y continuando en este tenor de los inventores, pues toca el turno a Manuel González Flores, nacido en el año de 1908 y quien murió en 1986. Él fue un ingeniero de gran relevancia, tanto para las construcciones mexicanas como extranjeras. Sabemos, sobre todo en la Ciudad de México, pues que tenemos estos problemas por estar cimentados sobre un lago y que nuestro suelo es particularmente susceptible a los movimientos sísmicos. Por lo que el trabajo de Manuel González se vuelve muy importante. Estuvo centrado en los problemas de cimentación de diversas construcciones de la República Mexicana. Fueron más de 800 los edificios en los que él participó como consultor. Asimismo, fue director técnico de la construcción de nuestra maravillosa Basílica de Santa María de Guadalupe. Así de importante ha sido su legado y su trabajo. Fue ya en el año de 1945 que el sistema de descimbrar cimbrando se desarrolló gracias a este ingeniero y a sus investigaciones. Este sistema consiste en comenzar el colado de las losas de concreto en un edificio de varios pisos, utilizando siempre el mismo molde de cimbra, del superior al inferior. Por lo que el ingeniero González Flores pues puso en evidencia la eficacia de este nuevo modelo, además de mostrar las ventajas que trae consigo. Economizaba una gran cantidad de madera y material de cimbra, además pues de que ayudaba a que los desarrollos fueran orientándose cada vez más a la ligereza y a la protección. El invento de González Flores pues ha sido empleado en países de otros continentes como Egipto principalmente, y esto le dio un gran prestigio y reconocimiento al ingeniero y por supuesto a la ingeniería mexicana en general. Sin embargo, no fue lo único que el ingeniero González Flores desarrolló, sino que también trabajó en el pilote de control. Estos son un grupo, pues, de construcciones, estos pilotes como tal, pues sirven para cimentar edificios en terrenos heterogéneos, esto es como los nuestros aquí en México. Como dijimos, pues México es un territorio que cuenta con un sistema montañoso importante, por lo que pues se dificulta la construcción de grandes edificios, y con estos pilotes pues se pueden controlar los movimientos de la construcción. Y como estos son fijos, permiten bajar o subir un edificio e inclusive, muy importante, enderezarlo.
El sistema llamado antisísmico, pues es también obra del ingeniero González Flores. Gracias a este dispositivo, los movimientos que causan los terremotos pues son aislados y se vuelven ideales para la zona sísmica de México. Pues, ¿qué les parece, amigos? O sea, no nada más responden a una necesidad de creación inmediata, sino, y muy importante también, pues responden a las necesidades de la población en general. Otro de los grandes desarrollos es el tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalítica, algo mucho más contemporáneo. Otra de estas grandes inventoras, pues es la doctora Tessie López Guerne, que ha creado pues una nueva rama de la medicina y de la oncología, ¿sí? Y esto pues permite que se inyecten a través de la nanotecnología catalítica, que significa pues esta inyección de partículas en los tumores cerebrales, ¿sí? Pues logra pues un método que sintetiza estas sustancias que atacan a las células cancerígenas de una manera muchísimo más efectiva que lo que han hecho otros métodos. El origen de esta rama de la ciencia está basado en la ficción. Sí, amigos, aunque ustedes no lo crean, sabemos que la ficción muchas veces o la fantasía muchas veces supera la realidad, pero en este caso pues encontramos que esta doctora Tessie López pues ha desarrollado sus investigaciones basada en una película de 1966 llamada El viaje fantástico, donde los protagonistas se encogen a tamaños verdaderamente microscópicos con la intención de introducirse dentro del cuerpo de otros personajes y poder salvar su vida. Esto fue lo que inspiró a esta gran creadora e investigadora mexicana, ¿sí? Y utilizando como base esta idea, pues fue capaz de crear este método con el cual se puede asegurar que la medicina no se disipe, sino que efectivamente se concentre en las células enfermas que necesita atacar. Es importante mencionar, y esto pues siempre cabe destacar, que este trabajo ha tenido un gran impacto en los pacientes de diabetes, ya que utilizando nanocatalizadores, pues dichos pacientes pueden ser tratados contra los efectos que produce esta enfermedad en los pies, lo que les permite regenerar los tejidos, pero también los músculos. Y gracias a esto, pues ha sido posible en la actualidad evitar amputaciones y pues esto ha sido también un logro que se ha reconocido recientemente por la Academia Mundial de las Ciencias. Pues vaya, un gran reconocimiento para la doctora Tessie López, ¿sí? Orgullosa mexicana, quien aporta de manera muy importante este gran desarrollo, ¿sí? Tenemos también otro de los grandes desarrollos mexicanos, que es el concreto translúcido, ¿sí? Joel Sosa Gutiérrez, de 26 años solamente, y Sergio Omar Galván Cáceres, de 25, pues fueron los genios que en el año de 2005 revolucionaron la ingeniería civil. Ellos inventaron un tipo nuevo de concreto que permite pasar luz y que además es mucho más liviano que el concreto convencional. Si bien este tipo de tecnología no ha sido muy utilizada desde su invención, pues se prevé que en el futuro se utilice en construcciones de todo el mundo porque posee características que lo hacen único. Una de las más importantes es que no se deteriora al entrar en contacto con el agua, por lo que es muy útil si se considera la construcción de plataformas marinas, presas o proyectos inmobiliarios que se encuentren cerca de las zonas costeras. Por otro lado, su apariencia le permite ser utilizado pues tanto con fines estéticos como para generar ahorros en yeso, en pintura y muchos otros materiales que se utilizan para los acabados.
Esto sin contar con que además es 30% más ligero que el concreto tradicional y por ende más seguro. De hecho, los autores de este invento, Joel Sosa, como les mencioné, y Sergio Omar Galván, pues han dado una nueva esperanza a los habitantes como nosotros que vivimos en zonas pues altamente propensas a los terremotos, y se espera que las construcciones tengan un mejor pronóstico antes, durante y después, ¿sí?, de los movimientos telúricos gracias a este material. Pues, ¿qué les parece, amigos? Estamos aquí con estos desarrollos. Y algo también muy interesante que se desarrolló en México, pues es la pintura anti-graffiti. Y no me estoy refiriendo a este arte del graffiti como tal que proviene de Italia de la década de los 50 y que se desarrolla a partir de la década de los 60 como arte urbano, principalmente en Nueva York y en las grandes urbes como la nuestra, sino en este graffiti del vandalismo que pues deteriora mucho la propiedad, no solo privada, sino también pública, y que pues no aporta verdaderamente algo trascendente para la cultura. Sí, este vandalismo pues es un fenómeno que, aunque no es exclusivo de nuestro país, es bastante notorio, sobre todo pues en las ciudades más grandes y en las colonias más populares. Y con esto en mente, pues un nuevo invento surge a manos de ingenieros mexicanos, que es la famosa pintura antigraffiti. Este tinte utiliza una tecnología hidrofóbica, esto es, que repele la humedad, y se basa en el uso de materiales que no pueden combinarse con el agua. Por este motivo, esta pintura, que se vende en aerosol, puede limpiarse fácilmente por medio de jabón o de cinta adhesiva. Sí, entonces esto es genial, porque imagínense, se pone esta pintura anti-graffiti que generalmente viene con una base transparente, se le agrega un color, y cuando alguien llega y raya, pues dirán, no que era anti-graffiti porque sí se adhirió a la superficie. Es tan sencillo que está solamente sobrepuesta. Se va a repeler y entonces con agua y jabón podrá retirarse, o bueno, con cinta adhesiva también, se puede poner una cinta canela o una cinta masking tape y se puede retirar esta pintura sin retirar la base. Una de las características más impresionantes de esta creación es el hecho de que muchos de sus componentes pueden ser sintetizados de elementos naturales endémicos en nuestra región. Esto es, originarios de México, tales como la baba de nopal. Además, por su composición, es posible también utilizarla para resanar algunas hendiduras y otros tipos de daño. Pues, ¿qué les parece, amigos? Esta pintura anti-graffiti, pues realmente ayuda muchísimo para, pues, proteger lo que son los muros, pero también algunos monumentos. A veces me pregunto, por ejemplo, quién la inventó o cómo es que se desarrolla. Muchas veces no tenemos los nombres porque son las empresas que la tienen o que la encargan a sus diversos investigadores como tal, ¿sí? Pero bueno, a quien se le reconoce por primera vez es a Carlos Morsilli, ¿sí? Y bueno, pues este producto ecológico, como ya dijimos, nos permite proteger las paredes de concreto, de piedra o chapa, sobre todo los edificios públicos y los monumentos de nuestro hermoso país. Pues estamos terminando el día de hoy. ¿Qué les ha parecido este recorrido un poco por la música, la medicina, la ingeniería? Sí, toda una serie de desarrollos que permiten que el ingenio mexicano se celebre. Pues estaremos próximamente hablando de algunos otros temas que sean de su total interés. Me despido por ahora. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó
Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital. Transmite en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio digital y formación humana las 24 horas del día. Hombre Nuevo Digital.